Estaba viendo que han venido pocos, pero son los violentos. Mateo 11:12 dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos ha sufrido violencia y solo los violentos heredarán el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. En esta hora vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. Amén. Bien. Hay un título arriba que dice Buenas nuevas de salvación para Sion. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le damos lectura. Y dice así: El Espíritu Santo de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a aclamar el año de buena voluntad de Dios. Venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Amén. Este mensaje le he puesto un tema y algo parecido al que tiene la escritura, pero dice el Evangelio es el mensaje de salvación del cristianismo. Nosotros somos cristianos porque en Él hemos creído, porque en Él hay salvación. Por eso dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por Él. Dios siempre ha querido que lo reconozcamos como nuestro Creador, como ese Dios todopoderoso que nadie lo iguala. Aún así, dice Él, si hay alguien que se parezca o que tenga la misma capacidad, pregúntenle si sabe lo que va a pasar en el futuro. Eso dice el libro de Isaías. El profeta Isaías habla inspirado por Dios, ¿verdad?, con una voz que parece la de Jesucristo, ahí cuando dice que es ungido por Él, que su Espíritu está sobre Él. Las buenas nuevas de salvación siempre han sido las que a nosotros como cristianos nos van a regir, porque serían a partir de allí que nosotros empezamos a practicar lo que es la palabra de Dios. Hace 7,000 años aproximadamente, en Génesis 3, Dios reprende a la serpiente y le dice: la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú lo harás en el calcañal. Hace 4,400 años aproximadamente, nuestro padre Abraham, según la carne, recibe la promesa donde le dice Dios de que en su simiente serán benditas todas las naciones. Hace 2,000 aproximadamente 50 años, Jesucristo viene y dice Isaías 9:6: no es nacido, no es dado un niño,
su nombre será Padre Eterno, Príncipe de Paz y Dios Fuerte. Esa profecía venía desde el principio, en donde Dios, al ver la desconexión del hombre en el jardín del Edén, quiso recuperar. Hay una palabra que dice Dios que le duele su corazón cuando ve que la gente muere y sin conocerlo, ¿verdad? Increíble cómo muchos no creen que Dios pues es ese ser que ha hecho todo, ha hecho al ser humano y lo hizo con un propósito, y el propósito era de que lo reconozcamos como nuestro creador y como aquel que merece toda la gloria, la honra y el imperio, dice Filipenses 2, 8, 10 y 11. Ante el Señor Jesucristo dice que debería de doblarse toda rodilla. Salmo 150 dice todo el 156, todo lo que respira alabe a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, viendo que el Evangelio ha sido el medio que Dios ha utilizado para poder recuperar lo que se había perdido, ya que cuando la mujer fue engañada en el jardín del Edén, nos desconectamos del poder de Dios y el enemigo tenía el imperio de la muerte. En la cruz del Calvario, pues Jesucristo recuperó al ser humano, dándole esa oportunidad de volver a buscar una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Lucas 4, del 18 al 21. Y dice su palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si nos damos cuenta, fíjense que siempre hemos dicho que la palabra de Dios vino, donde decía Isaías 61, del 1 al 2, era una palabra para Sión. Sin embargo, ellos lo rechazaron porque ellos creían en el Mesías. Ellos se podían en las Sagradas Escrituras, pero no les parecía como Dios mandó el Mesías. O sea, ellos querían recibirlo con poder, querían ver que Él trajera ejércitos, que fuera poderoso, que hiciera prodigios. Por eso les dijo, más de algunos en una ocasión les dijo, si alguien viniera en su poder, a Él sí le creyeran. Porque el pueblo de Israel estaba cansado de ser esclavo. Había sido esclavo por los imperios, había sido esclavo por Egipto, había sido esclavo por Babilonia, por Siria, por Roma últimamente. Entonces ellos esperaban un ser poderoso en el cual cumpliera sus expectativas. Ellos querían que derrotaran, ellos querían tener el poder porque ya Dios les había dicho que iban a ser bendecidos entre todas las naciones, iban a comer de las naciones. O sea, Dios quería tener un representante aquí en la tierra en el cual sea, y de hecho el pueblo de Israel sigue siendo, le llamamos el reloj profético porque ahí se van a dar los últimos acontecimientos. Por su rebeldía, pues nosotros también dice que logramos misericordia de parte de Dios
al darnos la oportunidad de creer en ese ser, en ese que amó tanto, dice en el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguimos viendo de que el centro, el blanco perfecto es Jesucristo, la forma que Dios utilizó para redimir a la humanidad, ¿verdad? Ahora, después de la cruz, pues ya no tiene el imperio de la muerte del enemigo, sino que lo tiene Dios. Él tiene las llaves del Hades también. Entonces dice que el Evangelio es el mensaje de salvación que Dios ofrece a la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Según Romanos 9:10 o 10:9 dice que si confesamos nuestros pecados, dice que si confesamos que Jesucristo es el Señor y creyéramos en nuestro corazón, seremos salvos. Porque no hay nadie que más creer, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Jesucristo, ese que vino a predicar el Evangelio, y el punto más perfecto fue la crucifixión, que fue un sacrificio de expiación, o sea, un sacrificio de perdón para perdón de pecados de la humanidad, y así podemos tener la certeza de que creyendo en Él, pues somos perfectos, dice Jesucristo. En Jesucristo somos perfectos. También somos sellados por el Espíritu Santo. El Evangelio nos enseña que Dios ama al ser humano y nos puede separar, y el pecado es el que nos separa de Dios. El pecado siempre ha venido a ser el problema del hombre, porque es la parte que no nos deja tener comunión con Dios y nos lleva a consecuencias de que nos lleva a muerte eterna. Jesucristo murió en la cruz y por nuestros pecados resucitó el tercer día. Todo el que cree en Él recibe perdón y vida eterna. También tenemos los 4 evangelios en el Nuevo Pacto. Varios dicen que podría haber sido un solo evangelio, pero tenemos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y lo que siempre ha querido Dios es dejar testigos, para que su palabra sea infalible y sea de confianza, para que el ser humano no tenga excusas en creer o no creer. Así como dice 2 Timoteo 3:16, de que su palabra es inspirada y es buena para enseñar y para redarguir. Desde ese punto de vista, Jesucristo ha venido a ser el que nos ha venido a enseñar el Evangelio, a caminar como Él. Siempre quiere que nosotros demos testimonio y que testifiquemos de las buenas obras que Él hace o que Él hizo. Cuando estuvo entre nosotros, pues Él anduvo sanando a ciegos, a cojos, a gente con manos secas, de flujo, así como sanó al jefe del ejército sirio, que era Naamán, ¿verdad? Entonces todo eso ha venido a darnos testimonio a nosotros que Jesucristo es en quien tenemos que creer. La palabra de Dios dice que si no confesamos, el que no confiesa, el que niega a Jesucristo, no tiene al Padre, pero el que confiesa a Jesucristo ya tiene el Padre. Y muchas veces no mencionamos al Padre, pero también el Padre, como dice Filipenses 2:10 y 11, que todo es para la gloria de Dios. Siendo así de que nosotros debemos de practicar la palabra de Dios, el Evangelio, que es lo que nos va a llevar a salvar a nuestras almas,
y de hecho pues necesitamos que Dios nos siga sosteniendo, porque sin Él no somos nadie. Cuando nosotros venimos a confesar nuestros pecados, pues reconocemos que Él nos da un conocimiento, y es un conocimiento que no puede quedar en nosotros como enjaulado, sino que tenemos que predicarlo, porque de eso se trata, de ganar almas para Dios. Dice que el que gana almas para Dios pues es un hombre sabio, y el conocimiento viene de Dios. Entonces solo falta que nosotros le dediquemos más tiempo a Dios. Yo veía como dice la parte final de Hebreos 10:25, donde dice no dejándose de congregar, pero al final dice que la finalidad es para exhortarnos, algo que a muchos no nos gusta, para exhortarnos, y más cuando los tiempos finales se acercan, ¿verdad? Esa debe ser la finalidad. A veces siento que dijo una hermana de que a veces exageramos por la ropa, pero como les decía la vez pasada, todo está escrito en la Sagrada Escritura, es un manual en donde nosotros no tenemos por qué perdernos. Las Sagradas Escrituras son el manual que nosotros en el que debemos confiar, porque es palabra de Dios y es viva. Yo quería mencionar como cuando muchas veces ya no somos aquellas criaturas que estábamos en el mundo, porque hemos sido comprados y lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya no somos inmundos, ya no somos gentiles, ya no somos comunes, sino que somos hijos de Dios, de un Dios viviente, en el cual hay evidencia de que somos sellados con el Espíritu Santo. Y quería hablar sobre un testimonio de un hermano que era cristiano y luego se descarrió, porque la Biblia lo llama descarriado. Dice el que traiga un descarriado le salva su alma, y ese acto le cubrirá, dice, muchos pecados a la persona que traiga un descarriado. Le decía de que había un hermano que se cae y deja de congregarse, luego se le ocurre aprender, buscar enseñanzas del enemigo, de Satanás, queriendo aprender brujería. Luego él toma la decisión de ir donde esa persona, y esa persona desde lejos sintió el poder de Dios, porque dice que antes de llegar a la puerta de su casa, le dijo que se detuviera. Y le dijo que se detuviera y que no pasara, porque le dijo: tú no puedes aprender esto, porque Dios te ha sellado, y a vos no te va a matar, pero a mí sí me va a matar. Entonces es evidente que a veces hay una controversia en que la salvación no se pierde, y yo le soy testigo, y yo doy mi testimonio muchas veces de que Dios me protegió durante todo este tiempo que estuve afuera, y siempre Él pelea por uno. Pero como dice Eclesiastés 7:16, todo el que teme a Dios, las cosas le ayudan a bien. Entonces no se pierde, el problema es morirse sin confesar nuestros pecados. Ese sí es el problema, porque entonces sin confesar nos vamos para otro lado y no seguimos el blanco perfecto que es Jesucristo. Ese sería uno de la evidencia de que nuestro Señor Jesucristo, al bautizarnos, nos sella con el Espíritu Santo. Pero hay otro, y a veces hay un señor que
también en la misma, mira, allá afuera hay tantas personas que conocen de la palabra de Dios y todos andan fuera. Todos están fuera y conocen y son conocedores de la palabra de Dios. Ahí es donde él dice, mejor no me hubieras conocido, dice, porque tenemos el conocimiento y no lo ponemos por obra, no ponemos por obra sus enseñanzas. Este señor vive aquí en la zona y dice que, para ser más específico, es compañero de trabajo. También anda descarriado después de ser casado, pues él tiene otra familia. Pero lo importante es que dice que él era tan bendecido por Dios en sus siembras agrícolas. Pero había un vecino en la que dice que le dijo, hasta este año vas a ver tus bendiciones porque el otro año no lo creo. Y se supone que empezó a hacer maldad en contra de él. Y se perdió y el compañero pues enfermó, casi por 2 años enfermó. Y a los 2 años dice que al bajar a un río, él recibió sanidad, quedó completamente libre de todo lo que sentía. Al día siguiente se encontró con el señor ese que supuestamente le había conspirado contra un hijo de Dios. Eso se llama conspiración. Dice que le dijo, ¿no te moriste? Pues no, le dice, aquí estoy, gracias a Dios. Yo sí me voy a morir, dice que le dijo él. Al día siguiente, pues, quedó sin vida. Increíblemente, hay evidencia de que somos sellados con el Espíritu Santo y por esa razón muchas veces pues no podemos compararnos cuando Dios dice en su palabra que sin Él no somos más que un animal, dice. Somos similares a un animal, como dice en Judas, animales irracionales. Pero cuando usted es comprado y lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya usted no puede tratársele así, ya usted no se le puede comparar con un animal, porque usted es hijo de Dios, porque usted ha sido sellado y está con un conocimiento en el cual, si deja ese camino, por eso dice que el que ve atrás no es digno de poner la mano.